Ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a pedir al Señor que esta noche nos bendiga con su palabra. Sabemos que el mensaje de Dios siempre es poderoso. No importa quién sea el que esté aquí enfrente compartiéndolo, Él es el que se glorifica, Él es el que nos habla a nuestras vidas. Amén. Los voy a invitar, si abren sus Biblias, en Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 13. Dice Pablo a los colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en una cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, y en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad con los mandamientos de las doctrinas de hombres? Dice Pablo, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé palabra para poder compartir. Señor amado, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en este momento, Señor, podamos compartir de tu palabra. Queremos, Señor, ser saciados de ti. Queremos que tu mensaje, Señor, pueda entrar en nuestros corazones y pueda hacernos cambiar, Señor, en nuestra manera de pensar, en los conceptos que tenemos, Señor, del Evangelio, los cuales muchas veces, Señor, tú conoces que son erróneos, pero te pedimos en este momento que nos ayudes a poder aclarar nuestras mentes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, en esto que leímos fue un verso o una cita demasiado larga. Pablo hablándole a los colosenses. Colosenses, hermanos, geográficamente se encuentra en lo que hoy en este tiempo es Turquía, una parte del área de Turquía. Está cerca de la Odisea, está cerca de otras ciudades de las cuales se mencionan en el Apocalipsis. Se cree, hermanos, que Colosas fue donde Pablo, o más bien fue la iglesia de Colosas la que recibió la carta a Filemón. Eso es lo que piensan las gentes que estudian mucho en cuestiones de cartas de Pablo. Ellos creen que la carta de Filemón fue recibida en la iglesia de Colosas. También se cree, como les comentaba, que Colosas puede haber estado incluida en la revelación de Pablo por la cercanía que hay con la Odisea. El Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, fue revelado a Pablo en la isla de Patmos, pero sabemos que hubo un mensaje que hubo a las 7 iglesias donde
Una de ellas era la Odisea. También, hermanos, queremos, regresando a estas prácticas de la iglesia en Colosas, que estaba enfrentando la iglesia. En este caso, hermanos, las cosas que estaba enfrentando la iglesia en Colosas no son muy distintas a las cosas que está enfrentando la iglesia en nuestros tiempos. La iglesia de hoy en día, que es la iglesia de Cristo, también se ha visto afectada por estas cosas, las cuales Pablo quería prevenir a los colosenses. Por ejemplo, una de ellas, hermanos, la cual Pablo se enfocó mucho en esta carta, en lo que acabamos de leer, Colosenses 2, es acerca del legalismo. Pablo queriendo prevenir a la iglesia de Colosas acerca de las artimañas del enemigo, acerca de las añadiduras del hombre, fue que él se dispuso a escribir esta carta. Dice Pablo al final de la carta a los colosenses, dice: pero no tienen valor, refiriéndose a las cosas legalistas, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nos damos cuenta, hermanos, que en 1 Corintios 15:1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente, se lee Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Y esta buena noticia que se refería a Pablo era la prédica acerca de Cristo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Permanecían firmes en la predicación de Cristo. Esa es la buena noticia que los salva, si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué. A menos, dice Pablo, que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto, dándole Pablo el peso a todo lo que es por gracia en contra de todo lo que hoy en día y en los tiempos de la iglesia de Colosas quería meterse en la iglesia, que era por obras. Miremos cómo Pablo, hermano, en esta carta desestimiza el legalismo, ya que era una actividad meramente adherida. No tenía ningún soporte bíblico, al menos no lo tenía en el Nuevo Testamento. Sabemos que las leyes sí fueron dadas al pueblo judío. Las leyes en un tiempo ceremoniales tuvieron una validez. Más bien el pueblo de Israel, hasta antes de la venida de Cristo, fue regido por medio de leyes. Y las leyes eran ceremoniales. Una vez nos tocó exponer un estudio acerca de las 613 leyes en el ámbito judío, y eso en el día de hoy es imposible que alguien pueda llevar a cabo o sobrevivir en el ámbito de la salvación conforme a la ley. Según los escritos de Pablo, la religión, este tipo de religión, este tipo de movimiento legalista, siempre cuenta en el aspecto de los logros humanos. ¿Qué tanto es lo que tú haces? En el tiempo de Pablo sabemos que era una persona erudita, una persona con mucho conocimiento, y él podía haberse gloriado, o en su momento pudo gloriarse, de todo el conocimiento que él tenía sobre su amplio aprendizaje. Pablo muestra que este tipo de práctica para la iglesia de Cristo ya no tiene ninguna validez. En el tiempo de que Jesús vino y por medio de su sacrificio perfecto nos redimió del pecado, Pablo hace un recuento de las cosas y por medio del Espíritu Santo cae a una conversión de darse cuenta que todo lo que él tenía lo tomaba en cuenta como basura, con tal de ganar la gracia de Cristo. Lo peligroso, hermanos, en los tiempos de los falsos maestros en Colosa, no son, como les comentaba, muy diferentes a los de hoy en día. Es triste comentarlo, pero hay pastores locales en esta área que, conocidos míos, amigos míos, que en una plática que yo tuve con alguno de ellos, me comentaba él que ya su línea de predicación había cambiado. Una persona que yo mucho respeto le tuve porque muy conocedor de la palabra,
Pero en esta última plática que tuvimos, él me comentaba que ahora él está celebrando los sábados, que ahora él está yendo a la marqueta los viernes para preparar todos sus alimentos para no salir el sábado. Y él me decía, ¿sabes qué, hermano? No quiero que pienses que me he vuelto judaizante, pero sí se ha vuelto judaizante. Entonces, estas son las prácticas que querían entrar a la iglesia de Colosas. Y no solamente a la iglesia de Colosas, también nos vemos en la Nuevo Testamento, en los libros de Pablo, las cartas de Pablo, donde él hace también prevenciones o alertas a la iglesia que estaba en Gálatas, la iglesia de Galacia. Vamos a hacer una separación, hermanos, para entender un poquito acerca de la ley. Había dos tipos de leyes. Estaba la ley moral, o está la ley moral, que esa todavía es vigente. La ley moral, conocida también como Mishpatim, comprende de reglamentos sobre la justicia, respeto y la conducta sexual. Esto incluye los 10 mandamientos: no matar, no robar, no adulterar, etcétera, todo lo que incluye en la ley moral. Y esta sigue vigente. Pero lo que tenemos que saber, hermanos, que aunque esta ley moral se encuentra vigente, en ella misma no podremos hallar salvación. No hay ninguna ley, ya sea moral o ya sea ceremonial, que nos pueda dar la vida eterna. Solamente la podemos alcanzar en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo abordaba una y otra vez al mirar el peligro que se avecinaba a la iglesia, en este caso de Colosas. Pablo dijo en Romanos 10:1: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Pongan bien atención. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Por qué era esto, hermano? Porque Pablo sabía que aún con todo el conocimiento que tenían los israelitas, no eran salvos. Oraba con todo su corazón, profundo deseo, que los israelitas llegaran a ser salvos. La ley, vamos a mirar ahora la ley ceremonial, que es conocida como Chukat en hebreo. Esta es la que hace todos los rituales. Ley ceremonial, todos los rituales y señales que apuntaban la venida del Mesías, del Cristo, y que por lógica humana, al venir Cristo, quedaría 100% abolida. Hay un canto que interpretamos aquí en Casa de Oración que habla acerca de eso. Habla donde Cristo llevó nuestras rebeliones y las clavó en una cruz. Una alabanza muy bonita, una canción de adoración muy bonita. Pablo sigue diciendo a los romanos en Romanos 10:4, dice: en fin, el fin de la ley es Cristo. Los cristianos no estamos sujetos, hermanos, ahora, en estos días, a ningún tipo de ley ceremonial. No tenemos ningún vínculo semejante, porque no somos de la descendencia de Israel, no somos judíos. Y a pesar de eso, Pablo decía: yo oro y mi corazón está en que los israelitas puedan ser salvos. Las festividades memoriales, hermanos, como la fiesta de las semanas o la fiesta de Pascua, no son celebridades o no son festividades que nosotros nos deberíamos de estar encontrando, festejando. En Gálatas 5, Pablo anima firmemente a los Gálatas y los reprendía también por la cercanía, por la creencia que ellos tenían acerca de que añadiendo la circuncisión podían tener poderes de salvación. Gálatas 5:2. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5:2. Les decía Pablo: presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos delante de Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito: si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Pablo termina el verso diciendo: han caído de la gracia de Dios. Aquí viene una pregunta, hermanos. La naturaleza en la creación de Dios, hombre y mujer, permite solamente hacer circuncisión a los varones.
Si es que en estos tiempos quisiéramos regirnos por este tipo de ley, literalmente las mujeres quedarían fuera de la salvación, por así decirlo. Porque físicamente solamente ustedes, hermanos varones, podríamos circuncidarnos para alcanzar salvación. Entonces Pablo tira al suelo esta creencia, esta añadidura, donde decía, si es que ustedes han creído que por medio de la circuncisión obtendrán la salvación, han perdido, han caído de la gloria de Dios. Estos mismos versos, hermanos, de Pablo a los Colosenses, en Colosenses capítulo 2, verso 13, en la versión Palabra de Dios para Todos, se leen de la siguiente manera. Antes ustedes estaban, dice Pablo, verbo pasado, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, con Cristo Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente. Póngale atención a esa palabra, nos perdonó generosamente. El generoso, por lo regular, da dádivas. Y las dádivas quiere decir que no es algo merecido, es algo dadivoso. Dice, sin embargo, con Cristo Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Esto lo encontramos Pablo diciendo a los Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia, la generosidad divina, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no ha sido de vosotros, sino que es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. También le dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por medio de la ley. ¿Dice así su Biblia, hermano? Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por medio de la gracia. Esa generosidad divina que solamente podía venir de parte del Creador, de parte del Salvador Jesucristo. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Retomando Colosenses 2:14, hermanos, Pablo les recuerda, teníamos, verbo pasado, una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó esa deuda y clavó la cuenta en la cruz y venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Recuerden que estoy leyendo la versión de Palabra de Dios para Todos. Desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o lo que tienen que beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, dice Pablo, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Hay gente que aparenta tener humildad y adora a los ángeles, sigue diciendo Pablo. Siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos las imiten. Dice Pablo, no les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen lo que no han visto y se guían por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente. Solamente Cristo, no la ley. La ley, sabemos que cuando vino Cristo fue completamente abolida en el ámbito ceremonial. El descanso, muchas personas en estos tiempos siguen una religión que es la religión sabatista. Ellos guardan el día sábado por revelación a su profeta que ellos tienen, Elena White. Y hoy tristemente, hermanos, nos encontramos viendo a muchos hermanos siguiendo prédicas acerca de la gente sabatista, la cual aún tiene manchas en su creencia, en su doctrina, de legalidades, de ritos ceremoniales. Ellos hasta el día de hoy hacen lo mismo, compran los viernes, no salen los sábados porque los sábados se los dedican al Señor. Entonces Pablo dice, si tú sigues practicando eso, al menos a la carta a los Colosenses se lo dijo, a los Colosenses, has caído de la gracia del Señor, porque no está tu fe aferrada a Cristo, a la fuente de vida.
Jesús, hermanos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, se encontraba dando una clase a los fariseos, a los falsos maestros, de lo que en verdad era la contaminación que podría perjudicar al hombre. En Marcos capítulo 7, Jesús empieza a hablar acerca de lo que en verdad puede causar una situación aberrante en el hombre. En Marcos 7:14 dice Jesús: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron, me brinqué el verso 16, versículo 17 dice: cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estás así sin entendimiento? ¿Por qué cree usted, hermano, que también los discípulos estaban sin entendimiento? Hasta ese momento, los discípulos lo único que habían escuchado era la ley de los profetas y acerca de Moisés. Traían todavía impregnada por naturaleza las leyes sobre su vida. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les pregunta: ¿no entendéis? ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? Les vuelve a preguntar Jesús: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminarle? Porque no entra en su corazón, sino que entra en el vientre y sale a la letrina. Pero decía: lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y yo creo que en esos tiempos, hermanos, el Señor pudo haber seguido con más y más ejemplos. Pero el verso 23 dice: todas estas maldades de dentro del hombre salen y contaminan al hombre. Pablo, entendiendo esas enseñanzas, hermanos, acerca de Jesús, les decía a la iglesia de Colosas: no tiene valor ninguno los rituales que ustedes hacen. Los rituales que hacen nunca van a poder frenar los apetitos de la carne. Hasta la fecha de hoy, hermanos, yo creo que cuando estábamos en la religión tradicional, muchas veces nos evitábamos de comer carne una semana, pero sí nos emborrachábamos el jueves y viernes. Muchas veces nos evitábamos de comer carne, pero en una pequeña oportunidad nos guardábamos el cambio que teníamos que entregar de regreso. O sea que aquí está diciendo Pablo: todas tus situaciones ceremoniales nunca van a poder con los problemas carnales de los que habla Marcos 7:21 en adelante. Pero ellos, a lo que leímos, no habían entendido. Los líderes religiosos, hermanos, de ese momento, tenían ellos especialmente en este capítulo 7, tenían ellos una ceremonia de lavamiento de manos, porque el contexto alrededor de este verso habla de que ellos se molestaban mucho porque los discípulos del maestro no se enjuagaban las manos para comer. Entonces, ellos no se lavaban solamente por el bien que trae la limpieza. Los fariseos, los falsos maestros, ellos guardaban la ley y la observaban estrictamente como un ritual extenso y rígido de lavarse las manos antes de las comidas. El lavamiento de manos que describe Marcos 7 era de carácter ceremonial, y no les era suficiente a ellos lavarse las manos solamente porque las tuvieran sucias. Debían ellos primero lavarse las manos para después limpiarlas. Incluso ellos, los falsos maestros, tenían una oración, la cual ellos mencionaban cuando estaban haciendo el lavamiento de manos. Y ellos decían: bendito seas tú, oh Dios, Rey del universo, que nos has santificado por las leyes y nos has mandado que nos lavemos las manos. Ellos se habían ido completamente al extremo. No hacían el lavamiento de manos solamente para limpiarlas de la mugre o de los microbios. Ellos tenían un ritual que después de tener las manos limpias,
tenían que limpiarlas espiritualmente. O sea que el legalismo que estaba atacando Jesús, como mencionaban los versos anteriores, era diciéndole a sus discípulos: el lavarte las manos en nada te ayuda, porque en verdad tu enfermedad no es la que entra, sino la que sale. Y yo creo que eso, hermanos, como iglesia, al menos aquí hemos tenido bastante sana doctrina. Creo y oramos al Señor que eso lo tengamos ya bien presente, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ayudar a nuestra salvación. Nosotros hemos alcanzado ser salvos porque hemos creído, como dice la palabra: por gracia es que somos salvos, y esto por medio de la misericordia de Dios. Aquí, hermanos, también miramos un ejemplo muy a la prédica, Isaías 1:14. Aquí Dios está diciendo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, refiriéndose a la humanidad, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es como tenemos la clasificación de parte de Dios. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Verso 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la voluntad de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, dice Dios. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es que Dios desecha la vanidad del corazón? Desecha la falsa doctrina, desecha el falso entendimiento. Muchas veces, hermanos, nosotros todavía arrastramos cosas de naturaleza humana, no necesariamente que hemos aprendido o que aprendimos en otras iglesias. Muchas veces aún cargamos con ideologías de que por el hecho de que yo pueda hacer algún tipo de bien, estoy ganando alguna parte en el cielo, como se creía anteriormente. Lo que Dios quiere en nuestros corazones es ese arrepentimiento verdadero. Es que nuestros sacrificios sean de un corazón rendido delante de su presencia. Imagínese, hermano, que cada que venimos a los cultos tengamos la necesidad de levantar nuestras manos, tengamos la necesidad de alabar y abrir nuestras bocas, pero que por dentro nuestro corazón esté lleno de podredumbre. Lo que acabamos de leer en Isaías era muy similar a una adoración falsa, a una adoración con manos sucias, con una adoración que, aunque pongamos una cara al mundo de que tenemos y gozamos de una muy buena religión, el Señor conoce nuestros corazones. La prédica, hermanos, del día de hoy, más que nada habla mi vida, de que los cambios que debo hacer en mi persona deben de ser hacia adentro. Debo de poder cambiar lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo hablo, y especialmente, hermanos, lo que yo veo cuando estoy solo, cuando no me mira nadie. Eso es lo que el Señor podría encontrar aprobado en mi corazón. Que cuando me encuentro en mi soledad, cuido mis ojos. Que cuando me encuentro en mi soledad, cuido mis labios, cuido mis oídos. Es imposible, hermanos, y es increíble pensar que pueda haber hermanos que todavía tengan maledicencia, que todavía cuando usted hable con ellos, lo que menos miren ellos es un cambio. Y es triste mirar que lo único que hay dentro de ellos es religión. Esta es la palabra, hermanos, que nos puede cambiar el día de hoy. El poder renovarnos de adentro hacia afuera. Que lo que salga de nosotros, como dijo Jesús, no sea lo que contamine. Los judíos tuvieron y tienen hasta la fecha unas creencias muy erróneas, empezando por no aceptar al Mesías.
Pero ellos en el libro de Esther se confundieron, porque del libro de Esther para acá, en el capítulo 1, en el capítulo 9, 16 en adelante, se menciona la fiesta del Purim, la fiesta donde a ellos se les permitió festejar y ponerse contentos porque habían ganado la liberación, el renacimiento de Israel, al no ser exterminados. Pero hoy en día, hermanos, si usted busca qué es lo que celebran ellos en el Purim, se embriagan de una manera desmedida, porque torcieron o malentendieron Esther 1:7, donde ellos calificaban, o en el verso se lee, y daban a beber vino real en abundancia. Ellos tienen unos dichos en este tipo de fiestas que ellos deben de beber hasta no distinguir el bien del mal. Tienen otro dicho ellos, que esa fiesta es la fiesta que ellos ocupan para llegar al grado de confundir la izquierda con la derecha. Y esto se refiere al embriagarse, al beber mucho vino. Tenemos claro, hermanos, día con día hoy, que cualquier tipo de ley, cualquier tipo de situación ceremonial, no nos va a dar la salvación, no nos va a hacer salvos. Una ocasión escuché algo muy interesante, hermanos, que muchos de nosotros lo mencionamos todavía, yo creo que por en el subconsciente la tenemos. Antes de iniciar una predicación, el hermano que iba a coordinar la prédica dijo: yo no los voy a llamar a que se pongan de pie para honrar al Señor. Dice, porque usted puede estar parado y estarlo deshonrando con las cosas que usted hace diariamente. Dice, el que los predicadores digan, póngase de pie para que honremos al Señor, es solamente algo de labios, porque usted puede estar parado de pie, decía el predicador, y con su vida estar deshonrando a Dios. Y eso se me quedó muy grabado. Pero como les digo, tenemos todavía algunas cosas que de vez en cuando decimos sin ponerle mucha atención. No que sea malo ponernos de pie, o sea, es bastante bueno ponernos de pie, leer la Biblia, leer la palabra, orar. Secularmente se hace. Cuando usted va a la corte y entra el juez, todo el mundo se tiene que poner de pie. Entonces, pero sí se me quedó grabado eso, donde él dijo, usted puede bien quedarse sentado, no lo voy a forzar a que se ponga a pie para honrar al Señor cuando puede que su vida lo esté deshonrando. El desagrado de Dios aquí en Isaías 15 lo expresa. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no huiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Verso 19. Si queréis, si quisiereis y oyereis, dice el Señor. Dice la Nueva Versión, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Hermanos, aquí el problema claro es el pecado. En la iglesia de Colosas, el problema claro era el pecado. En la iglesia de los Gálatas, el problema claro era el pecado. En la iglesia de Éfesos, en la iglesia de Corintios, en la iglesia de Probo, lo que el Señor quiere atender el día de hoy es nuestro pecado. Es lo que el Señor busca atender en nuestras vidas, que podamos tener un cambio, el cual pueda agradarlo. Los voy a invitar, hermanos, que cierren sus ojos. Vamos a llegar a una conclusión y ponernos a pensar cuánto es que estamos confiando nosotros, o cuánto es que está confiando usted, o cuánto es que estoy confiando yo en nuestras buenas obras. Llevamos años congregándonos y deberíamos de preguntarnos si en verdad conocemos la gracia de Dios, si en verdad al día de hoy tenemos esa certeza y esa confianza de que somos salvos por gracia y no por obras. Muchas iglesias el día de hoy hacen ayunos prolongados, los cuales muchas veces solamente causan enfermedad al cuerpo, pero los corazones siguen atados. ¿Qué has hecho tú, hermano, para ganar tu salvación? ¿Qué es lo que ha hecho mi persona para ganar la salvación?
Solamente necesitamos creer. Creer que Jesús vino, que se hizo carne y que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados a la cruz. Creamos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, dice Hebreos 15. Porque nosotros todos estamos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, dice la palabra, son más trapos sucios, como las hojas del otoño. La vida del hombre se marchita y cae. Nuestros pecados nos arrastran como el viento, dice Isaías 64:6. Pablo, entendiendo, hermanos, que nuestra salvación es meramente por gracia, él decía: yo no tomo la gracia de Dios por algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Señor, te pedimos perdón, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, porque en momentos tal vez hemos errado, Señor. En momentos tal vez hemos pensado, Padre eterno, que en el lugar donde estamos en este momento ha sido por mérito propio. Solamente basta, Señor, echar un vistazo atrás para recordar de dónde nos sacaste, Señor, a cada uno de nosotros. Testimonios hay varios, Señor, diferentes, pero redentores solamente hay uno, y eres tú, Señor. En este momento queremos tomar este tiempo, Señor, para meditar, para tomar en cuenta, Señor, que solamente es por gracia, por generosidad divina, Señor, que estamos de pie. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes a borrar toda ceremonia ritual escondida en nuestras vidas, Señor. Si aún en nuestros labios siguen habiendo malas palabras, Señor, si nuestra mente está confundida con malos pensamientos, te pedimos que nos ayudes, Padre eterno. Queremos alcanzar, Señor, la santidad. Queremos alcanzar la santidad, Señor, pero delante de ti, no delante del hombre, Señor. Queremos que en la intimidad, cuando doblemos nuestras rodillas, podamos ser encontrados aptos. Queremos darte gloria y honra solamente a ti, Señor. Que nuestras funciones humanas dentro de la congregación, dentro de la situación civil, dentro de nuestros trabajos, pueda reflejar, Señor, que Cristo vive en nosotros. Que en el momento, Señor, que podamos ayudar a alguien que esté en necesidad, Señor, esa persona no pueda mirarnos a nosotros, sino que pueda mirarte a ti, Señor. Que la vanagloria salga de nuestras vidas. Que podamos entender, Señor eterno, que todo el querer como el hacer viene de ti, Señor. Del Dios de las luces. En este momento, Señor, como congregación, te damos gracias, Señor, por la salvación. Te damos gracias, Señor eterno, porque está más cerca, Señor, esa redención que cuando creímos. Porque no hemos hecho obra humana, Señor, para ayudar a ese plan perfecto. Lo único que hemos aportado, Señor, es que somos pecadores. Llaga podrida, dice tu palabra. Esa es mi única aportación, Señor, para ser salvo. Que me encontraste imperfecto, Señor. Que me encontraste falto. Que me encontraste necesitado de la gracia. No hay otra aportación en mí, Señor. Por eso es de que venimos a ti, Señor, orando y pidiendo que nos puedas ayudar a mantener esa línea en nuestras vidas, esa línea de necesidad delante de tu presencia, esa línea de menesteroso, Señor, delante de ti. Agradecemos, Señor eterno, el tiempo que has alargado nuestros días. Te pedimos, Señor, en este momento por la sabiduría. Te agradecemos, Señor, por la sabiduría que has puesto en nuestro hermano pastor. Una carga fuerte, Señor, de poder llevar una congregación encima. Permítenos ser, Señor, de apoyo. Permítenos ser, Señor, pilares en esta congregación y poder dar el ejemplo, Señor, por nuestros actos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos
que no pudieron asistir, Señor, pero que tú estarás obrando, Señor, en sus vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que los bendigas donde quiera que estén. En este momento, Señor, nos despedimos de este lugar, Padre eterno, pero sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está donde quiera y Él nos podrá dirigir, Señor, día con día. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Terminamos con la mensaje de parte de Dios. Dios es bueno, hermanos, y su misericordia es para